¿Cómo ve la discusión filosófica del problema de la conciencia y cómo se produce la subjetividad, que es una pérdida de tiempo? Los filósofos no van a descubrir cómo se da la subjetividad. Lo van a discutir mucho, pueden escribir artículos, pueden escribir artículos que dicen cosas totalmente opuestas en la misma revista filosófica, y ninguno de los artículos va a ser retirado porque esté mal. Las revistas filosóficas no se puede retirar artículos que estén mal porque no hay un criterio de verdad. En filosofía se vale absolutamente todo. Cualquier especulación acerca del origen de la conciencia y la subjetividad va a ser válida, va a ser considerada buena filosofía. ¿No ves que seguimos considerando grandes filósofos a gente como Aristóteles, que consideraba que las mujeres eran inferiores? Sí vale todo. Vuelvo a decir, ninguna pregunta es difícil cuando se vale que te inventes las respuestas. Pero en algo tan concreto o tan misterioso como es la conciencia y el origen de la subjetividad, no lo van a descubrir los filósofos, lo van a descubrir las neurociencias, probablemente dentro de mucho tiempo. Muchos quisieran que las respuestas fueran más rápidas, pero no se puede. Creo que lo decía Richard Feynman. Lo que dice la filosofía no lo puedes cuestionar. Lo que dice la ciencia sí lo puedes cuestionar. Y luego te dicen que es una ventaja de la filosofía y dices, no. Porque tú puedes poner en duda todo lo que dice la ciencia constantemente y así se avanza. Porque no se acepta nada como dogma. Cuando tú vienes y me dices, no, pues que Heidegger es un gran filósofo. Oye, es que era un nazi. Bueno, pero es un gran filósofo. Todos son grandes filósofos. Ninguno llegó a una información que nos sea útil. Ninguno nos enriquece tanto como sociedad. Y sí nos meten en muchos líos como sociedad, la gran mayoría. Pregúntale a Marx, pregúntale a Heidegger. Y no hay motivo para que merezcan ningún respeto profesional. ¿Pueden tener ideas agudas? Pues sí, pues las puede tener cualquiera. Las puede tener un novelista. Simplemente que si las tiene un novelista te parece mono y te divierte leerlo. Y te lo pasas bien y reflexionas acerca de lo que te enseña el novelista. Pero te lo dice un filósofo, le tienes que dar mayor entidad, cuando no ha hecho un trabajo distinto que el del novelista a la hora de reflexionar sobre su realidad. Es un embuste, hombre, es un embuste.